¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mariana Guadalupe Flores Negrete y el día de hoy les voy a presentar lo que es el resultado de aprendizaje 2.2, que es recorrido en museos. Al museo que a nosotros nos tocaba presentarlo o exponerlo era el Museo Regional de Historia. Para empezar tenemos lo que son el protocolo de servicio, como se puede ver aquí. El primer punto es ser amable y respetuoso con quien nos visita, mantener una voz clara, aquí se puede observar, mantener una voz clara, ni muy fuerte ni muy bajita, llevar el uniforme completo, recordar las medidas de seguridad para evitar cualquier accidente, ya sea para el visitante o para las piezas de arte. También invitarlos a que participen a nuestras actividades recreativas. Para nosotros los guías turísticos no debemos de traer ni lociones muy fuertes ni perfumes, tampoco usar perforaciones, debemos de responder cortésmente a las preguntas que nos hacen y recordar las reglas del museo. Después seguimos con lo que son las estrategias del recorrido, que va a ser controlar periódicamente, aquí se puede ver, controlar periódicamente al grupo de turistas, distribuir el tiempo entre las actividades y las salas, informar a los turistas las reglas y las normas del lugar, muy importante, establecer pautas de conducta a todos en general, ya sea adultos mayores, niños, adolescentes o adultos. Estar constantemente hablando con los turistas y hacer preguntas durante el recorrido. Después seguimos con lo que es el recorrido por la pantalla. Podemos nosotros aquí observar que son las salas principales, que son las salas de arqueología. Por aquí podemos observar lo que es la sala introductoria, que en algún momento les voy a estar hablando. Después tenemos aquí lo que es la sala permanente de paleontología. Y bueno, todo esto es el croquis de lo que es el museo. Vamos a empezar con la primera sala, que es una sala permanente. La sala es la primera sala, que es la sala introductoria. Esta primera sala ilustra lo que es la era del porfiriato, que se enfoca al surgimiento de los artistas de Aguascalientes y en la aparición de algunos provenientes de otros estados, los cuales destacaron en su habilidad y en su ingenio. Aquí podemos observar, esta puerta es la principal donde se entra a la sala introductoria. Aquí podemos ver algunas piezas que tiene esta sala y aquí podemos ver lo que es nuestro guía turístico o nuestro guía del museo, les está explicando. También en esta sala introductoria se pone lo que es la pieza del mes o una pieza reciente. Después seguimos con lo que es la sala de arqueología 1, 2 y 3. Como les mencioné antes, esta es una sala que se divide en tres partes. Les había mostrado que era una parte así de color violeta. En esta sala, gracias a las investigaciones de arqueología en Aguascalientes, se han localizado un centenar de antiguos pobladores, de los cuales tienen una antigüedad de aproximadamente 600 a 900 después de Cristo. Aquí podemos observar lo que son los cráneos de probablemente las personas que vivían antes, que podrían ser los chichimecas. Aquí podemos ver algunos artefactos que se utilizaban y algunas obras de arte que se utilizaban en esos entonces. Después tenemos lo que es la sala de la capilla. En las décadas del siglo XX, arquitectos como Refugio Reyes conservaron la tradición de incorporar espacios de oración, tales como estos, además de pinturas religiosas y objetos religiosos. En este lugar tenemos lo que es la capilla, que es una de las más vistas por el museo, es como que el atractivo principal del museo, ya que es una que se creó ahí mismo en ese lugar. También podemos ver lo que son las pinturas, la capilla, otra parte de la capilla con su pintura aquí, pinturas de ese tiempo, y aquí tenemos nuestro guía explicándole. Después seguimos con lo que son las salas temporales 1, 2, 3 y 4. Como su nombre lo indica, estas salas se cambian de obras cada 3 meses, o eso fue lo que nos comentaron las personas del museo. Aquí se pueden encontrar exhibiciones como de billetes antiguos,
de artefactos de la época, vestidos de la época de la Revolución, etc. Aquí se pueden observar algunas exhibiciones que estuvieron a lo largo de estos años, que fueron recientes, del 2018, del 2019, del 2020, antes de que ocurriera lo de la contingencia sanitaria. La última vez que nosotros fuimos a visitar ese museo estaba lo que era artefactos, donde se podían encontrar lo que son los telescopios antiguos, las planchas, ¿qué más podría ser? Los megáfonos, entre otras cosas antiguas. Pero también se pueden observar que pueden ser de otro tipo de obras. Después seguimos con lo que es los patios principales. Tenemos aquí la principal atracción del patio es el que está después de las salas, que es lo de son unos huesos de Tiranosaurio Rex que los donaron a este museo. Después podemos encontrar lo que es la fachada principal, que es esta. Aquí tenemos al T-Rex desde otro ángulo. Aquí podemos observar el patio principal desde otro ángulo, adornado con lo que fue recientemente el Día de Muertos. Y aquí podemos observar que en la parte de aquí se puede observar que se hacen talleres como actividades secundarias. Y ese sería el fin de nuestro recorrido. Después tenemos lo que son nuestras actividades secundarias. Se cuentan con servicios educativos que ofrecen visitas guiadas, talleres educativos, cursos de verano, principalmente a personas escolares, ya sea de primaria o de secundaria o de kinder incluso. También se organizan exposiciones temporales, como ya habíamos mencionado, conciertos, conferencias y visitas especiales. El inmueble cuenta con un espacio para usos múltiples y el segundo patio se utiliza como foro al aire libre, como ya les había mencionado. Después tenemos lo que es la sala de paleontología, que está conformada por 120 piezas gracias a Oswaldo Moser, quien dedicó su vida a estudiar lo que son los huesos y a descubrir y conservar evidencias de los fósiles. Actualmente estaba fuera de servicio ya que iban a traer nuevas piezas, que era una cabeza de mamut y me parece que también sus cuernos. Después seguimos con lo que es la sala siglo XIX, donde esta sala se muestra el periodo agitado de México, donde se inició la Revolución Mexicana, donde a través de las piezas se observa la influencia europea de las vestimentas y de los objetos de la vida cotidiana. Aquí podemos observar esta pintura. Aquí también podemos observar que les están dando su recorrido. Y aquí podemos observar lo que es un vestido de novia en esta parte. Después seguimos con lo que es la descripción arquitectónica histórica del museo. En 1908 la finca fue adquirida por Matilde López de Valadez, quien contrató a Refugio Reyes para embellecer el primer y segundo patio, así como el embellecimiento de la fachada. En 1987, con el objetivo de abrir un museo que exhibiera la historia del Estado y con la suma de voluntades y de la sociedad civil, se creó el Museo Regional de Historia. Así, el 3 de octubre de 1988, autoridades estatales y federales inauguraron formalmente el Museo Regional de Historia de Aguascalientes. Después seguimos con lo que son los materiales de construcción del museo. Cuenta con colores muy históricos y de años pasados, ya que, como su nombre lo indica, es un museo regional de historia. Contiene su esencia en cada nombre, objeto, vestimenta y materiales que se encuentran. Normalmente lo que nos comentaron en el museo fue de que estaba hecha a base de roca, no estaba hecha de tabla roca, eran materiales sólidos los que se utilizaban, además de que sus colores es el negro, el café, el blanco, el gris, el rosa, el amarillo, el azul, de un tono bajo, y el marrón. Después seguimos con lo que es su historia, casa, colegio y museo. Se tiene memoria que desde 1888 don José Ponce y doña Josefa Cano heredaron a sus hijos la finca, que después pasó a manos de otras personas, y tras la remodelación del edificio realizada por Refugio Reyes, la familia Arellano la heredó.
Entre las décadas de 1920 y 1930, esta casa fue habitada por el Dr. Bayard Ellen Gorwan y su familia. Bayard fue un médico de la compañía Asarco y para entender a sus pacientes adoptó un espacio dentro de la casa como consultorio. También en 1951 y en 1987, el inmueble fue rentado a Congregación de las Religiosas Adoctrices Perpetuas Guadalupanas, fundadoras del Colegio Cristóbal Colón, solo para mujeres. Así que en pocas palabras, este museo, antes de ser museo, fue lo que es un colegio de monjas, o bueno, un colegio solo para mujeres, y fue una casa. Después tenemos lo que es las colecciones de renombre que han tenido. El edificio donde está alojado el Museo de la Obra de Refugio Reyes Rivas, un arquitecto de gran tradición en el estado para la familia Macías Arellano, para ser establecido más tarde como un colegio religioso, como lo había mencionado antes. Es de estilo ecléctico, y ya que incluye tanto arquitectura neoclásica como arte neogótico. Después tenemos lo que es esta foto que fue tomada por Delia Hernández y se desconoce el nombre de esta foto. Fue antes de que fuera museo. Después tenemos con lo que son la capilla, que es la más importante que se podría considerar del Museo Regional de Historia. Por lo mismo de que este fue un colegio y fue un colegio religioso, se hizo lo que es esta capilla. Después tenemos lo que son estas piezas de arte que se desconoce el año en que llegaron y se ocupó en la sala de paleontología. Luego tenemos lo que es la información de colecciones permanentes y de las constantes en rotación. Todas las colecciones permanentes que se exhiben en el museo son de la región, mientras las temporales en su mayoría son de artistas mexicanos. O sea, las salas temporales, que es la sala de arqueología 1, 2 y 3, lo que es la sala de introductoria y lo que es la sala de paleontología son obras de aquí de Aguascalientes, o son exhibiciones de aquí de Aguascalientes. Después tenemos con lo que es el repertorio de colecciones, que es de paleontología, conformada por más de 120 piezas, como ya lo habíamos mencionado. Se enriqueció gracias a la donación de la familia del Dr. Oswaldo Moser, quien dedicó gran parte de su vida a investigar y descubrir y conservar evidencias de fósiles y huesos paleontológicos. La mayoría de la parte de estos restos óseos se encuentran en el acebo, pertenecen a la época del Pleistoceno y casi en su totalidad fueron descubiertos en la región de aquí de Aguascalientes y Jalisco. Después tenemos lo que es arqueología. Desde hace más de 2 décadas la arqueología en el centro de INADA, Aguascalientes, Ana María Pels Marín, tras varias investigaciones, descubrió restos arqueológicos en el estado que han donado nuevas hipótesis sobre los antiguos pobladores de la región. Parte de los elementos encontrados ahora forman parte de la colección arqueológica, así también como las personas, la comunidad interesadas en conservar y promover el patrimonio arqueológico que han donado sus colecciones. Después tenemos lo que es la pintura virreinal y objetos litúrgicos. En el museo se cuenta con una reducida colección de pinturas que datan del siglo XVII y del siglo XVIII, del cual resaltan las obras de artistas novohispanos como Juan Correa y Luis Roseo. También se resguardan objetos litúrgicos de los siglos XIX y de los siglos XX, entre los que más destacan prendas de vestir y textiles que forman parte de la litúrgica de la Iglesia Católica. Como ya les había mencionado antes en la sala de la capilla, ahí se tienen lo que son las pinturas del siglo XIX y del siglo XX. También se pudo observar lo que es la vestimenta de un padre o de un sacerdote. En la sala de la capilla se pudo observar lo que son las pinturas del siglo XIX y del siglo XX, o también hubo pinturas más antiguas, que es del siglo XVIII y del siglo XVII. Se pudo observar también lo que es la vestimenta de un padre, que es su vestimenta para cuando daba la misa, que estaba bordado a mano, por lo que nos comentaron las señoritas de ahí del museo. Después tenemos lo que son los textiles. Gracias a los donativos y como datos de diversas personas, el museo contiene colección de textiles de los siglos XIX y de los siglos XX. En este sentido se encuentra con prendas femeninas y masculinas.
dechados y encajes que reflejan la bonanza de la industria textil de aquí de Aguascalientes. En la sala siglo XIX también se pudo observar lo que es un vestido de novia de ese entonces que fue bordado aquí en Aguascalientes. Después tenemos lo que son los exvotos, que es la devoción de asoma en el acervo del Museo Regional de Historia, que a través de la colección de más de 120 exvotos que datan del siglo XX y que son documentos visuales de la sociedad de la época. La técnica que abunda en el acrílico y otros más en óleo sobre cartón y lámina. Después tenemos con lo que es la cultura material, que son diversos objetos, son representativos de la cultura material de una época o lugar. El Museo Regional de Historia cuenta con un acervo de piezas de tipos y de épocas diferentes, entre las que más destacan herrajes, cerámica vidriada, armas, utensilios quirúrgicos, objetos de la vida cotidiana como artefactos de vidrio, ya sean botellas y recipientes, agujar doméstico, fogáfonos, cilindros, máquinas de coser, partituras y discos de vinil vinculados con la colección musical, mobiliario y cámaras fotográficas, por citar algunos ejemplos. Como les había mencionado, en la sala de artefactos, que es una sala temporal, se podía observar lo que son los objetos que utilizaban en la Revolución Mexicana, ya sean máquinas de coser, cámaras fotográficas, mobiliario, por citar algunos ejemplos que podían estar en esa sala, perdón. Después tenemos lo que es la colección documental. El Museo Regional de Historia tiene bajo su resguardo 230 documentos históricos distintos de distintos municipios de Aguascalientes y de Zacatecas. Estos documentos se clasifican en cuentas, recibos, denuncias, copias, juicios, cartas, sentencias, demandas, actas de nacimiento, licencias, títulos de propiedad, por mencionar algunos tipos de fondos. El documento más antiguo es de 1709 y el más reciente es de 1926. Actualmente todos se encuentran digitalizados y listos para consulta. Después seguimos con lo que es la colección numismática, que esta colección comprende de un total de 198 billetes nacionales que corresponden al periodo de 1902 a 1982. A través de ellos es posible conocer otra parte de la historia de México. El acervo se encuentra digitalizado en su totalidad y se pueden consultar en las instalaciones. Después tenemos lo que es la colección fotográfica. Gracias a la donación de diversas personas de la comunidad de aquí de Aguascalientes, el museo cuenta con un amplio acervo como placas de colidón y de un daguerrotipo. El objeto más antiguo de la colección data de la década de 1830 y las fotografías más recientes son de la década de 1960. En la actualidad se pueden consultar solo una parte de la colección, ya que aún se encuentra en proceso de digitalización. Después tenemos lo que es la diferenciación de salas. En la sala introductoria, que es una sala permanente, donde entre los objetos que aquí se exhiben destaca un conjunto de tiralíneas, empleando para la delineación y distribución lineal de la arquitectura. Después lo que es la sala arqueológica, que en la primera sección de la sala se exhiben 2 petrograbados e información sobre la morfología de los mismos. En la sala 2 y 3 se muestran fragmentos de objetos que dan cuenta de las herramientas, la vestimenta, los recipientes y ornamentos de los antiguos pobladores de aquí de Aguascalientes. Utilizaron o que formaron parte del intercambio cultural entre regiones del centro y del Pacífico. Como ya les había mencionado y les había mostrado, había lo que eran los cráneos, que había también las piezas de arte, las flechas y ese tipo de cosas. Después tenemos lo que es la capilla, que fue nuestra segunda sala, que en esta sala se dedica a exhibir piezas devocionales, se muestran objetos litúrgicos, indumentaria religiosa, exvotos, pintura virreinal y mobiliario eclesiástico. Todas estas piezas datan de los finales del siglo XVII y de los primeros años del siglo XX. En esta sala es donde se halla el original retablo del altar diseñado por Refugio Reyes y ha hecho exprofeso para este espacio, que es la capilla. Después tenemos lo que es la sala siglo XIX,
que esta sala es la muestra de un periodo agitado en la historia de México. Se inicia en el movimiento de la independencia, que fue encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, y muestra la posterior disputa política entre liberales y conservadores, que dio por resultado la autonomía de Aguascalientes y su formación como estado. A través de las piezas se puede observar la influencia europea de la vestimenta y objetos de la vida cotidiana, entre los cuales se destacan platos de porcelana, de Choice y de Roy, y un sombrero bicórnico usado por los militares durante el Porfiriato. Después tenemos lo que es la duración de la visita, que era aproximadamente de 1 hora a 2 horas. Después tenemos lo que es la vigilancia. Con el fin de proteger el patrimonio artístico que se conserva en el Museo Regional de Historia, el museo no permite comer, ni beber, ni fumar en las salas, no tocar obras de artes, correr por los pasillos y salas de los museos, introducir bolsos, mochilas o bultos mayores de 40 por 40 centímetros, introducir paraguas, palos de selfie, señalizadores u objetos punzantes. El uso del teléfono móvil o puntero láser en las salas, la entrada de animales, a menos que sean perros guías. Después tenemos las medidas de seguridad para el recorrido. Contamos con cintas para mantener la distancia entre las pinturas y esculturas, etc., además de vitrinas para que no se puedan tocar los objetos en su totalidad. Aquí podemos observar que en esta parte de aquí está señalado que no está una cinta de seguridad para que no puedan acercarse tanto. Aquí también podemos observar la misma cinta y lo que es la vitrina. Además de que les vamos a estar recordando que no se puede correr en las salas, no se puede gritar en las salas, y entre otras. Después tenemos lo que son las personalidades del turista. Tenemos lo que son los turistas exploradores, que tienen un grado alto de adaptación en el entorno social y espacial. Se caracterizan por viajar solos por su cuenta, observar y participar en la comunidad anfitriona. Estos normalmente a la hora de que vienen a visitar a los museos son los que no piden el recorrido, son los que ven las pinturas, las observan, igual las obras de arte, se asoman a ver lo que dice en la parte de la obra. Después tenemos lo que son los turistas élite, que son muy poco numerosos y son más exigentes que los exploradores. Se adaptan fácilmente a la alimentación y alojamiento del local disponible. Después tenemos lo que es los turistas excéntricos, que viajan a lugares inusuales, lejos de la multitud, buscando experimentar emociones nuevas o incluso místicas con bajo nivel de riesgo. Después tenemos lo que son los turistas inusuales, que viajan en forma ocasional, siempre bajo un itinerario organizado o un itinerario en grupo. Después tenemos lo que son las situaciones de emergencia que se puedan presentar, ya sea lo que es un terremoto, un incendio, un accidente o lo que sea. Se requiere un plan de preparación para desastres de respuesta ante emergencia. Lo primero que se ocupa es un plan de preparación y respuesta para todas las emergencias y amenazas posibles, ya sean naturales, mecánicas, biológicas o humanas. Enumeración y explicación de las necesidades del personal, visitantes, estructuras y colecciones en caso de emergencia. Especificación sobre cómo proteger, evacuar y recuperar colecciones en caso de un desastre. Descripción de rutas de evacuación y áreas de reunión para las personas. Asignación de responsabilidades individuales como la implementación de acciones de respuesta durante la emergencia. Listado de información de contacto de servicios relevantes de emergencia y recuperación. Planos de planta del museo. Después tenemos lo que son las enfermedades o los accidentes. Debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, solo se le permitirá el acceso a menos de 50 personas con cubrebocas y manteniendo la sana distancia. No se permitirá acceso a personas que tengan síntomas respiratorios. Si se llegara a presentar algún accidente con un visitante, se llamará a los servicios de emergencia. Si se llegara a dañar alguna exhibición o se llamarán a las autoridades correspondientes. Después tenemos lo que son las condiciones del servicio turístico. Según la Organización Mundial del Turismo, los servicios turísticos incluyen una producción, distribución, comercialización, venta y prestaciones
De servicios, que se refieren a los bienes y servicios ofrecidos por las empresas de mercado turístico que satisfacen las necesidades de los turistas en la organización del viaje y mediante el disfrute del mismo a través de las empresas intermediarias de transporte, alojamiento, organizadores de eventos y actividades recreativas. Después tenemos lo que es la calidad de servicio, donde los conceptos de calidad de producto y calidad de servicio en el ámbito turístico son subjetivos y variables en el tiempo y en el espacio, pues no es igual el concepto de calidad para un viajero que realiza su primer viaje a un viajero habitual, pues como tampoco no va a ser igual que un chino o un francés. En la concordancia con lo anterior y centrado en el área de los servicios turísticos, es posible afirmar con certeza que para lograr la calidad del servicio en el ámbito turístico nada más es necesario implementar una orientación hacia los clientes, quienes a fin de cuentas son los que evaluarán y deciden si pagarán por un servicio. Esto quiere decir de que en nuestro museo vamos a explicar lo que vamos a estar haciendo en el museo, vamos a decirle vamos a visitar tales áreas, tales salas y vamos a hacer las siguientes actividades y ya decide el cliente o el visitante si aceptar o no. Después tenemos lo que es la sustentabilidad turística, donde los museos crean riqueza a través del tiempo, del empleo directo, de la venta de productos culturales, de su complementariedad con otras ofertas de la misma naturaleza, ya sean teatros, exposiciones, conciertos, cines, cursos de verano, talleres como nosotros, y de la necesidad de infraestructuras de los alojamientos y de restauración. De este modo, en torno a los museos proliferan restaurantes y bares. En el museo, que está ubicado en la calle Carranza, se puede observar que más adelante están es una zona de antros y de bares. Si bien esas infraestructuras se diseñan para el turismo en general, que en el caso de las ciudades es fundamentalmente cultural y de negocios. Después tenemos lo que es la legislación turística. La UNESCO, a través de la creación en 1946 del Consejo Internacional de Museos o de la ICOMS, ha trabajado activa y comprometidamente con los requerimientos museales de los países, como han ocurrido en el Comité Nacional Mexicano. El turismo alcanza también un gran auge debido a que otros factores, a la modernización de los medios de transporte, la reanudación de las jornadas laborales con sus días de sujeto, lo mismo que los periodos de vacaciones prolongados y las ideas del torno al ocio y tiempo libre. Después, ¿quién fue el que nos brindó la información? Fue el Museo Regional de Historia de Aguascalientes, aunque no en su totalidad, ya que no nos pudieron brindar un recorrido por todas las salas debido a la contingencia, además de que nosotros estábamos en trámites de hacer el recorrido de contratar un guía para que nos diera el recorrido. Y por último tenemos lo que era la fecha establecida para el recorrido, que era el 13 de mayo del 2020. Así que es todo por mi parte y que tenga bonita tarde.